En nuestra queridísima plataforma del Google Classroom, como ya es bien sabido, en la sección de la pestañita número 2 o la segunda sección de Classwork, o si los que tengan en español, pues trabajo de clase, aquí ya se van a dar cuenta que tenemos el apartado dedicado a la primera actividad de fisiología general. Básicamente, pues es el recopilado de todo lo que hemos estado trabajando en estas últimas sesiones, desde la semana pasada y esta que está en transcurso. Y si le damos clic, pues aquí están las instrucciones, ¿no? Por favor, contestar esta actividad en base a la información que hemos estado manejando. Si es requerido consultar la literatura especializada, pues ya sabemos de dónde tenemos nuestra famosísima literatura de consulta. Nuestro queridísimo Gaiton. Claro que no es necesariamente obligado que tenga que ser de allí. O sea, si ustedes quieren consultar de Wikipedia, videos del doctor de la Rosa en YouTube, o sea, tiene muy buena información. No lo digo en torno de broma para nada, sino que lo que les estoy compartiendo es porque de verdad, inclusive yo lo reviso. Digo, ah, mira, sí es cierto, menciona cosas interesantes, importantes, que tienen relevancia. Entonces, de donde ustedes gusten y quieran, pero eso sí, es más, miren, vamos a ver. Ah, les subí los dos archivos creo, me parece que ya encontré el método, el truquito para que Classroom no me haga el movedero grosero que normalmente tendría a hacer. Porque miren, bueno, vamos a abrir el PDF sí ese tiene que encontrarse bien organizadito como debe de ser, porque pues el PDF precisamente para eso es, para los dispositivos portátiles. De ahí deriva el nombre en inglés por sus siglas, Portable Device Format, ya sean celulares, tablets o cualquier cosa que nosotros utilicemos como dispositivo móvil, pues no se tiene que mover, se tiene que ver exactamente como los autores o quienes estén creando el contenido, se tiene que quedar así. Entonces, si se fijan, ya empiezan las instrucciones. Ojo, les insistiré muchísimo con leer atentamente. No les voy a decir el por qué, ustedes solitos se lo van a topar. Si prestan atención y analizan la información, van a poder responder apropiadamente. Ahorita nomás le vamos a dar una revisada así superficial para que pues que se enteren todo el mundo que ya tenemos tarea. Entonces, lo que hay que hacer aquí, creo que está claro, ¿no? Hay que ponerle los nombres de los respectivos componentes que estructuran una célula procarionte. Lo mismo hay que hacer con una eucarionte. La relación de las columnas, básicamente, pues las gráficas que tienen que estar relacionadas con lo que se está explicando en la columna del texto. Y finalmente, para que no nos quede dudas, ¿qué es la fagocitosis? Ya lo sabemos, lo entendemos muy bien. Es endocitar, o sea, bueno, para no confundirlos, porque ya según yo quedaron muy entendidos y claros los conceptos, y no ahorita los recapitulamos. Entonces, ojo, hay que leer apropiadamente qué estoy viendo, qué me están proporcionando, qué tengo que hacer. Relacione la información. Ah, ok, así como relacionar las columnas acá, qué corresponde con qué, lo mismo es aquí. Y finalmente lo que ya sabemos, ¿no? Ya lo que todos dominamos, entendemos perfectamente bien, diferencias nada más para que ahora sí darle punto final a las diferencias entre los dos tipos de células que nos vamos a encontrar, que son las bacterias y los eucariontes, o más propiamente los procariontes y los eucariontes. Pues ahí lo tienen, este es en el formato PDF, se lo subí así porque nuestra compañerita Gloria Janet, en su momento, me parece con lo de los exámenes diagnósticos, pues les hizo por ahí la ayuda de transformarlo de PDF al archivo de documento de modificable Word, pero por si acaso, de todas maneras, también yo se las acabo de poner aquí. Ahí está, y de hecho no se movió tan feo, sí quedó bastante bien, así muy semejante como al PDF. Bueno, aquí lo puso en colorcitos, de hecho, bueno, en teoría se supone que cuando ustedes lo descarguen, se tiene que quedar el formato en blanco y negro, en escala de grises. A mí se me hace más elegante, más apropiado, porque de repente es así como que un chilaquil de todo, ¿no? Profe, Pero yo si les... tengo duda con la actividad. A sus órdenes, por favor, aquí para eso que estamos tratando en este momento. Eso en la primera parte dice que es un esquema, o sea, tengo que como que un esquema, o sea, sí sé que es un esquema, Ajá. pero ¿cómo? O sea, Muy ¿cómo? bien, nos puede... No se preocupe, aquí vamos a esclarecer ese tipo de dudas. Usted misma, ¿qué es un esquema, por favor? Pues, o sea, sí sé que es, pero ¿cómo lo voy a manejar? O sea, nomás voy a poner, por ejemplo, las partes más importantes, como por ejemplo ADN, y ya le Ajá. pongo como un guión y pongo la otra parte. em, Mm, ahí o le sea, va. sí sé cómo, pues, pero Es, es- ¿cómo lo voy a poner? No se preocupe, fíjese, es una muy buena observación y ahí les va, porque de hecho, qué bueno que lo resalta.
Ojo, leer atentamente los apartados. Atención, ¿a qué me refiero con esto? Lo que se les esté solicitando es lo que hay que completar, es lo que hay que contestar, es lo que hay que llenar. Si ustedes le adhieren, le adicionan, le agregan más información, por mí es estupendo. Yo se los voy a elogiar, se los voy a chulear. Lo que se les esté preguntando en sus actividades, no le pueden reducir, porque entonces estaría incompleta su tarea. Le pueden aumentar, eso sí puede pasar. Ahora, un esquema, si se fijan, aquí dice complete el siguiente esquema. No dice agregue, relacione, en ningún otro verbo más que completar. Por eso les digo, a ver, ¿qué me están presentando? ¿Qué tengo que hacer? Si ya después yo, con lo que me están solicitando resolver, ya lo completé, ya lo cumplí y le añaden más información, pero por supuesto que claro que se vale. Inclusive los exhorto a que lo hagan así, de esa forma, porque al final esta bitácora es para ustedes. O sea, yo ya tengo mis hojas de actividad, pues yo ya tengo mi bitácora, podemos decirlo de esta manera. Ustedes es a los que les va a servir esta información. Bueno, a todos, pues. Pero si ustedes mientras más la completen, más secciones le agreguen o por lo menos más detalles, digo, no digo que le agreguen más hojas, si lo hacen, digo, estupendo, yo encantadísimo de que, mira, qué dedicada, qué dedicado, qué estupendo trabajo está entregando, pero por lo menos lo que se les está entregando es lo que se tiene que resolver. Ahora, un esquema, ¿qué es un esquema? Es una representación de la información. Que si es un gráfico, que si un cuadro sinóptico, que si, por ejemplo, un diagrama de flujo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas maneras de manejar la información, pero como nosotros la organicemos, la jerarquicemos y la presentemos, eso es esquematizar. Entonces, un esquema es una representación de la información en términos sencillos, así de claro. Entonces, si me preguntan o si me solicitan completar el esquema, a ver cuál esquema. Ok, estoy viendo un gráfico. Eso es una representación de una célula procarionte. Por eso nos lo están señalando precisamente aquí, en el número 1 de la actividad que me están presentando en esa sección, en esa parte de la actividad. Ok, a ver, hay que leer. ¿Qué dice? No, pues aquí me están señalando varias componentes de esta estructura, de este esquema. Es una representación esquemática, insisto, de una célula procarionte. Ok, aquí me están diciendo respuesta aquí, en todas estas secciones, estas partes, porque algunas ya están contestadas. Esas son los modelos, son las muestras. Ok, es como para que uno lo esté relacionando. Ya entendí, ok, me están seleccionando diferentes componentes del esquema y cada uno tiene su nombre. Ahora, si ustedes, pero por cuestiones, es cuestión espacio, no creo que sea práctico, bueno, si se pudiera, adelante, digo, que le pongan una explicación muy breve. Por ejemplo, ¿no? Bueno, no creo que sea necesario en el caso del ADN que le pongan la molécula que está conformada por nucleótidos que almacenan la información de las células. Porque si se fijan, precisamente acá tenemos algo parecido. Dice, es la molécula que almacena toda la información de las células. Entonces ustedes ya lo tienen que relacionar en base a lo que ya la segunda actividad que se nos está presentando en este formato. Pero es una recomendación, insisto. Lo que sí sería bueno que si le quieren agregar más, por ejemplo, líneas, flechitas, pues estos serían, por ejemplo, los pilis, ¿no? O los pelitos, así como flagelitos chiquititos que se encuentran en la periferia de la célula procarionte. Por ejemplo, aquí sí le señalé qué es esto, ¿no? Pues le tienen que contestar, pues, ¿qué será esto? Si no lo sabemos, no lo recordamos, bueno, nosotros lo hemos mencionado una o dos veces a lo mejor, Eso pero es lo esa es pedo, ¿no? exactamente, bueno, se los iba a dejar ahí para que lo buscaran, pero claro que yo creo que todos lo sabemos muy bien. Entonces nada más hay que ponerle la respuesta. Claro, este es el formato, me parece PDF. Si no, si es el de Word, no, sí va a ser. Lo que sí, por eso les recomiendo muchísimo, descarguen los documentos y ya cuando ustedes los tengan en sus dispositivos portátiles, en la tablet, en el celular no les recomiendo porque de repente se les hace fácil, digo, me ha pasado, no sé si ustedes lo hagan, no me gustaría que lo hicieran. Los contestan en el celular, está todo movido, todo chueco, perdón, iba a decir una grosería. Las letrotas así, que ni caben en el esquema, y digo, o sea, pues es que ese es su reflejo de su profesionalismo. Si lo quieren entregar todo mal hecho, yo así se los califico. Por eso les decía, soy muy tolerante que cuando es tarea, o sea, cuando obviamente en las siguientes sesiones vamos a seguir teniendo más hojas de actividad, si ustedes lo entregan todo mal hecho, yo se las doy por buena, pero ya sabemos, al final, cuando me entreguen su bitácora, si está mal hecha, pues es la calificación que les va a tener, que les va a sacar.
Entonces, ojo, muchísimo cuidado con eso, no se confíen, porque de repente lo mandan desde su celular, lo contestan así rápido, no se tardan ni 10 minutos, lo leen y, con lo que medio me acordé, lo que dijo por ahí, las loqueras que de repente expresa, que no sé qué. Sí, 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 esto y el otro, y lo mandan. Yo lo recibo, lo veo y digo, bueno, no, seguramente no se tardó ni 5 minutos en contestarlo, ni lo revisó, ni lo leyó apropiadamente y así lo hizo. Está bien. Vamos a ver al final qué entrega. Si la bitácora está exactamente igual, pues entonces ahora sí, todo lo que yo les di de por bueno, ahora se va a calificar, se va a evaluar y toma, pues ahí tienes tus 6 en tu bitácora, ¿eh? Muchísimo cuidado, no se confíen, por favor, insisto, no digo que ustedes sean así, pero me ha pasado. Entonces nada más se las paso ahí como recomendación. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a nuestra hoja de actividad. Aquí, bueno, queda claro, ¿no? Pues todo lo que hay que contestarle respecto a lo que nos están señalando con el esquema representando a una célula eucarionte. Y acá es lo mismo, o sea, relacione la información solicitada dentro del esquema. Ok, pues esta representación gráfica de la información con respecto a un fenómeno. Por ejemplo, aquí también yo les pongo, porque es un trabajo profesional, digo, yo les recomendaría en estos momentos que ustedes también están comenzando con su formación para que se vayan acostumbrando y queden ya bien educaditos. Cuando ustedes entreguen un trabajo de estas índoles o de esta forma, con este formato, de esta naturaleza, por ejemplo, siempre que vayan a poner un esquema, ya sabemos lo que es un esquema, una representación de la información, ya que si es un cuadro sinóptico, que si es, en este caso es un gráfico, es una imagen que está anatómicamente hablando, pues sus componentes que conforman a este tipo de estructuras celulares. Entonces, si se fijan, el pie de figura es esto que dice figura uno. Si se fijan también está consecutivo. No dice figura uno, todos figura uno, figura 2 y acá dice figura 3. ¿Por qué? Porque son imágenes que son consecutivas y que van apareciendo en el texto, en el cuerpo del documento. Entonces, eso también para que vayan analizando la información que se les va presentando. Digo, estas técnicas, estas estrategias les funcionarán para todo, inclusive cuando estén contestando exámenes estandarizados. Precisamente por eso, lo que se busca es analizar su capacidad de discernimiento, su criterio, cómo reflexionan. Y si leen toda la información que se les presenta y posteriormente ahora sí ya tienen una idea más clara de qué es lo que se les está pidiendo que contesten. Entonces, figura una, por ejemplo, características de una célula procarionte. Ok, perfecto. Entonces es una representación anatómica de la célula que conocemos como bacterias. Miren, pues aquí me están poniendo un ejemplo, pues esto sería el ADN que se encuentra por ahí todo desparramadito, disperso en citoplasma. Ojo, aquí les están señalando, parece una liga verde, pero no es una liga, hay que buscar qué es eso. Tiene relación con el ADN, que es de las bacterias, pero ahí nomás se las doy como tip, como una pista. Pero bueno, entonces si se fijan, figura uno, ¿qué es? Es un esquema que representa las características de la célula procarionte de la misma manera. Figura 2, características de una célula eucarionte y toda la información que esto representa. Y acá 3, figura 3, proceso de la fagocitosis. Ok, yo tengo que analizar qué parte va con qué. Y me queda claro entonces cómo funciona. Y finalmente, bueno, esto no es una figura, sino es también una manera como representamos la información. Aquí no le pongo esquema, le pongo tabla, porque efectivamente, pues esto es, tiene 3 columnas y tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6 contando los títulos en los encabezados, 6 filas, 3 columnas. Y ahí ya también yo le tengo que escribir, le tengo que poner las respuestas, no hace falta que pongan parrafotes, o sea, con que nos quede claro cuál va en cada lado y que corresponda con su característica. Ya, por ejemplo, acá sí les puse un poquitín más de espacio porque si hay que desarrollar, no, si le quieren poner las funciones, digo, bueno, adelante, es para ustedes esta información, pero si solamente me le ponen qué va, en qué lado, por qué razón, es suficiente, no pasa nada, no hay por eso les digo, mientras se cumpla, se conteste lo que se les esté solicitando, lo demás adicional está perfecto. Lo que ustedes le agreguen, lo que ustedes investiguen y quieran ponérselo adicional, es bienvenido. Pero si no tienen lo que se les pide, es menos de lo que se les pide, está incompleto y está mal. Eso sí es importante que nos quede claro. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta con su hoja de actividad que tenemos que entregar a más tardar el próximo sábado a las 8 de la mañana, porque en ese momento es que tenemos clase y en ese instante es cuando lo vamos a revisar. A ver, entonces, como lo que estamos haciendo en este momento, pero aquí es para aclaración de dudas. Bueno, el sábado también, pero es para, en teoría todos lo contestaron,
por si alguien tuvo alguna respuesta diferente, el por qué la tuvo diferente y el por qué se tiene que contestar de la manera que vamos a hacerlo entre todos, para que al final, cuando ustedes entreguen su bitácora, esté bien hechecita, bien contestada y entonces no tengan ningún problema, porque de repente, les insisto, algunos se confían, no ustedes, sino en otros grupos. Me lo dejan así como me lo entregaron y entonces ahora sí los califico y pues ni modo, se te dijo, se te insistió, se te advirtió muchísimas veces, no solamente una, sino todo el curso. No quisiste atender, entregaste lo que se te dio la gana y esta es tu calificación. Para que después no haya, es que profe, yo no sabía. No, insisto, no lo digo por ustedes, cuidado, lo digo y lo menciono porque me ha pasado. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Entonces, para el sábado que entreguemos esta hoja de esta actividad programada. Sí, profe. Bueno, va que va. Ah, no he abierto todavía la presentación. Pues si les parece, nada más denme unos instantes en lo que les em, pongo precisamente lo que nos estábamos pendientes, fisiología. Y ¿dónde está aquí? Perverso. A ver, vamos a cerrar Profe, esto. ayer sí me explicó lo de endosimbiosis. Es que ya no tengo nada en mi apunte. O sea, en el No se pre- concepto, pues. Solo Sí, tengo no se. simbiosis. Ah, va, que va, perverso. No se preocupe, ahorita en estos momentos lo explicamos ya con lo que seguimos avanzando, porque necesitamos explicar rápidamente, nada más, digo, no es curso de paleobiología, ni de microbiología, ni nada de eso, pero está todo relacionado. Entonces lo vamos a comentar de una manera superficial, así súper general, para que nos quede claro, pero rápidamente, ya entendemos, es más, vamos a pregunta general. ¿Quién me puede responder o usted misma, si gusta? ¿Qué significa simbiosis? Asociación de dos organismos. Exactamente, existen más clasificaciones, pero nos vamos a quedar con la sencilla, ¿no? Porque pueden ser parasitismo, puede ser mutualismo, puede ser comensalismo. Vamos a dejarlo sencillo y vamos a dejarlo como simbiosis. ¿Por qué? Porque ahí sí, y se cumple, es una asociación en el que dos seres vivos, ojo, por eso insisto con los términos, cuando digo ser vivo, estoy incluyendo tanto las células de vida libre, o sea, unicelulares, como los metazoarios, o sea, ahora sí, propiamente los que decimos organismos. Entonces, es una asociación entre al menos dos seres vivos, que estos se complementan, se apoyan mutuamente, se ayudan, pues para sobrevivir, para que las condiciones sean menos difíciles, sea más sobrellevadero, más fácil y pues todos felices, al menos los que se encuentren en esa asociación, en esa simbiosis. Por lo consiguiente, con ese término, con esa explicación, ya sabemos el prefijo endo. ¿Qué significa endo? Pregunta general. No, y no es gerundio, ando yendo. Adentro. Excelente, muy bien. Entonces, recapitulando con lo del concepto de la fagocitosis, ya sabemos muy bien que fagocitosis es cuando una célula, vamos a decir coloquialmente, engloba a otra célula. Se la come, pues, la devora. Entonces, al momento de que la introduce a su citoplasma hacia el interior de la célula que está haciendo la fagocitosis, entonces, en ese momento en la historia de la vida de nuestro planeta, bueno, es más, si les parece, avancemos hasta ese punto y le dedicamos todo el tiempo que querramos para explicarlo. Nos saltamos todo esto, yo creo que ya si hay dudas o lo que sea, pues por favor señálenlo y lo explicamos con todo gusto, pero yo creo que ya no hay dudas con respecto a diferencias, por ejemplo, ¿no? Entre los eucariontes y procariontes, que los eucariontes presentamos organelos y que la función de los mismos, en el caso por lo menos de los retículos liso y rugoso, lo que es el aparato de Golgi, lo que hacen los lisosomas y lo que hacen los ribosomas. Yo creo que hasta ahí no hay dudas. Si no, ya saben, lo repetiremos las veces que sean necesarias, porque no quiero que queden esos espacios huecos. Que de repente, pues sí, como que tengo la idea de lo que es un organelo y como que sé que las bacterias no tienen, pero hasta ahí, o sea, no. Ok, sí son estructuras que todas en su conjunto forman el metabolismo celular, porque estas tienen funciones en las que, por ejemplo, ¿no? Los traductores ya los conocemos muy bien. Es más, rápidamente, vamos a hacer nada más una recapitulación de cómo funciona los organelos en nuestras células. Ya sabemos perfectamente bien que toda la información se almacena en el núcleo, entonces aquí la dueña de la empresa o la gerente de la empresa, la señorita Miss Núcleo, necesita sacar una prenda de un modelador que le está solicitando, ¿no? Entonces, Miss Núcleo llama al retículo. ¿Por ahí alguien tiene alguna pregunta?
No, Era no, ruido de, no. era ruido de fondo. Ah, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces, mis núcleo le dice al retículo endoplasmático, ¿cuál? ¿Al liso o al rugoso? Pregunta general. Que le necesita. Rugoso. Rugoso. Exactamente, al boleadito este de aquí, ¿verdad? Todas estas se supone que representan los ribosomas. Ok, entonces mis núcleo le manda el mensaje al retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué mensaje es este? Hablando de las moléculas en nuestras células. ¿Qué envía el núcleo? Dos cadenas de ADN, perdón, la configuración bicatenaria o es monocatenaria o cómo envía el mensaje. Es más, vámonos de lo general a lo particular. ¿Qué se almacena en el núcleo de nuestras células? El ADN. El ADN. Excelente, muy bien, ADN, nos queda claro. ¿Y de qué está conformado el ADN? Información genética. Ok, bueno, vamos desmenuzando paso a pasito. Efectivamente, así es. Entonces, lo del ADN, el ácido desoxirribonucleico, perfectamente bien contestado, es material genético, también estoy de acuerdo. Ahora, esos ya en su unidad básica fundamental de su estructura, es a lo que le denominamos los nucleótidos. Efectivamente, bueno, ya rápidamente los cuatro, ¿no? Ya los conocemos, adenina con timina, la guanina con la citosina. Estas cuatro pares de bases forman la doble hélice, lo que conocemos como el ADN, y cada tres bases, o sea, cada conjunción de tres bases, eso es un gen. Por lo consiguiente, mis núcleos, bueno, en este caso ya hablando de la célula, el núcleo no envía el ADN. No lo, por supuesto que no, estaría completamente al descubierto, estaría vulnerable y podría haber mutaciones, cosas indeseables. Por lo consiguiente, lo que sucede, todo ocurre dentro del núcleo. Lo que va a pasar es que va a producir una cadenita monocatenaria, es decir, no tiene las pares conjugadas, es únicamente una sola, y ese es al que le conocemos como el RNA, el ácido ribonucleico. Por lo consiguiente, el ADN queda resguardadito con mis núcleos. Hagan de cuenta que es como una USB, ¿no? Ahí tiene todos los modelos de toda la ropa de diseñador. Entonces, esa es la información. No se la va a dar a quien sea, ¿están de acuerdo? Así como de, pues para que se robe mis ideas y que haga piratería y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, mis núcleos, como no es ninguna tonta, pues ella se queda con la información, pero solo manda copias, por ejemplo, de un diseño, de una prenda. Entonces lo imprime, ese es el RNA mensajero, en el caso de nuestras células, en el caso de nuestro ejemplo hipotético. Entonces mis núcleo ya sacó una copia de su RNA mensajero. Entonces va y le dice, o más bien llama al retículo endoplasmático rugoso y le dice, mira, necesitamos producir esta prenda. Entonces el retículo dice, está bien, toma nota, agarra el mensaje, en este caso la copia, la fotocopia de lo que imprimió directamente de su USB. Bueno, nuestra célula sería el material genético de sus nucleótidos, sacó el RNA mensajero y lo mandó al retículo. Creo que queda claro, ¿no? Más o menos, si no, por favor, interrúmpanme y díganme, es que no, mis núcleos no la entiendo. Bueno, es difícil comprender a las mujeres, solo hay que creerlas, eso sí, nos queda claro. Pero punto y aparte, entonces, mis núcleos le manda el mensaje al retículo endoplasmático rugoso, haz esta prenda, por favor. Claro que sí, mis núcleos, no pasa nada, aquí ya sabemos cómo trabajamos. Por lo consiguiente, el retículo endoplasmático rugoso, ahora sí, con esa fotocopia, bueno, en este ejemplo nada más, va con los diseñadores y les dice, miren, aquí está la información, necesito que me produzcan esta prenda. Entonces ellos, con la información recibida, la convierten en el material. Es exactamente lo mismo con el ejemplo de nuestros ribosomas. Reciben el RNA mensajero que se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Hay unos de vida libre, no vida libre, me corrijo, que se encuentran ¿cómo se dice cuando no están desattached? No, cuando están no adheridos. Ese es el término, no adheridos a la superficie del retículo endoplasmático rugoso. Pero la mayoría están allí. Así que para no confundirlos, vamos a quedarnos con la idea del retículo endoplasmático rugoso es así. ¿Por qué? Porque la presencia de sus ribosomas. Se termina, se acabó, sin complicación. Entonces, regresando a nuestro ejemplo de los diseñadores de fabricación de prendas, los ribosomas empiezan a hacer el producto. Vamos a decir, los tejidos empiezan a coser, empiezan a hacerle ahí los solanes o lo que tenga que tener en bruto el producto. Es lo mismo en el caso de los ribosomas. Empiezan a traducir el mensaje, lo que es nucleótidos a aminoácidos. Entonces, una vez que ya, mira, aquí está el material en bruto. Solo falta refinarlo, solo falta ponerle los detalles, que si va a llevar, no sé, otro tipo de adornos adicionales para que se vea más vistoso. Perfecto, queda el retículo endoplasmático rugoso complacido con el resultado obtenido a partir de la información obtenida de mis núcleos.
Entonces, una vez que ya se tuvo el producto, la materia modificada en bruto, que nada más le hacen falta algunos detallitos por allí que se tengan que trabajar, entonces el retículo endoplasmático rugoso envía esas prendas a el aparato de Golgi. Entonces, el aparato de Golgi, pregunta general, ¿cuáles eran las 3 palabras mágicas que expresan sus funciones? Pregunta general. Clasifica, modifica y envía. Excelente, muy bien. Entonces, el aparato de Golgi, hagan de cuenta que pues es otro fulanín que ya le están entregando las prendas y dice, ah, mira, esta es roja, vamos a ponerla con las prendas pasionales, ¿no? Por decir una clasificación rápida. Ah, mira, esta es azul. Ah, esta la vamos a clasificar en las prendas frías. Ah, mira, esta es blanca, pues en las prendas pulcras. Entonces, recibe el material, lo clasifica, lo pone en sus debidos lugares. Y entonces dice, muy bien, estas, las pasionales, van a llevar corazoncitos o van a llevar, no sé, encajes o cualquier otro tipo de cosa que se vea más sensualón. Las azules, que son frías, pues van a llevar copos de nieve, tipo Frozen, no sé, o va a ser para, no sé, un mercado infantil, para, no sé, ese tipo de clasificación. En el caso de las prendas blancas, pues vamos a hacer vestidos de novia, por ejemplo. Entonces, todo eso lo está haciendo el aparato de Golgi en el ejemplo hipotético de nuestros fabricantes de prendas. Entonces, una vez que ya tiene su clasificación, ahora sí, bueno, manos a la obra. A las sensualonas, a las rojas, a las pasionales, pues hay que ponerle sus detalles y su empaque y para que queden completamente listas para distribuirse a la venta al público. Lo mismo con las azules, las frías, y las blancas, no sé, vestidos de novia, por ejemplo. Entonces ya trabajan sobre de eso, ya saben a qué se van a convertir cada una de esas prendas previamente obtenidas de los ribosomas, que fueron los que obtuvieron el diseño de misnúcleo gracias al mensaje del RNA mensajero, en el caso ya hablando de las células. Entonces ya lo tradujeron los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, se envió al aparato de Golgi, hizo su clasificación, su posterior modificación y finalmente su empaquetamiento para enviarse y venderse a el público en general. Claro, dependiendo del tipo de prenda, pues no va a ser para todo mundo, sino muy... por ejemplo, vestidos de novias, ¿no? Lo que decíamos. O los trajes sensualones. O los azules, probablemente para un público infantil. Pero se hizo una clasificación, se hizo una modificación y posteriormente se envió ya trabajadito todo el producto final para su distribución y venta al cliente final, al consumidor. Exactamente de la misma forma con nuestras células. Todas esas proteínas modificadas que ya son funcionales o forman parte estructural del organismo o son las sustancias químicas que se emplean precisamente para llevar a cabo la comunicación en todos nuestros sistemas que conforman a nuestro cuerpo. Así de sencillo. Si hay alguna pregunta, por favor, no hay problema. Recapitularemos las veces que sean necesarias. Rápidamente les iba a platicar lo de la fotosíntesis, nada más así de manera superficial. La fotosíntesis, como su nombre lo indica, pues es la conjunción de sustancias químicas a partir de la luz. Acuérdense, fotos es luz y síntesis, pues es la aglomeración, la compactación, la formación de cualquier cosa. Por ejemplo, información, hay que hacer síntesis de la información. Para que no se memoricen todo un capítulo de 50 páginas, pues, ¿qué les parece? Hacemos un cuadro sinóptico, sintetizamos la información y con un parrafito queda perfectamente más entendible. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? La luz del sol incide sobre la superficie de las células fotosintéticas, es decir, las vegetales, las plantas, en términos sencillos. Entonces, como están excitando los rayos del sol, de la luz, a los cloroplastos, que son estos organelos presentes en este tipo de células, porque así tienen su metabolismo. Nada más recordando, el cloroplasto es el organelo que absorbe energía, porque la mitocondria es el que la libera, una vez que ya se realizó lo de la fosforilación oxidativa, pero ahorita vamos para allá. Términos sencillos, entonces, en el cloroplasto se están produciendo dos compuestos importantísimos. Pues uno de ellos es el ATP, así como nuestras mitocondrias tienen que producir el ATP, pues para que todo el metabolismo celular se lleve a cabo. Y en el caso del NADPH, ese es el segundo compuesto que se tiene que estar produciendo en la fase luminosa. Atención, aquí lo que estamos apreciando, por eso lo que se observa es un sol feliz junto con sus plantas, porque están recibiendo la energía del sol, y eso es a lo que le conocemos como la fase luminosa. Entonces las plantas en este momento,
entre paréntesis, por si alguna vez se habían preguntado en qué momento del día era mejor regar a su jardín o a sus plantitos, sus matitas, pues es en la mañana, antes de que les esté pegando el sol, precisamente para que esté llevándose a cabo todo este proceso que estamos platicando. Entonces ya riegan sus plantas y entonces las plantas absorben el agua y una vez que incide la luz del sol sobre sus cloroplastos, empiezan la transformación del agua, que es el H2O, 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno, liberan, atención, esto es importantísimo, el oxígeno diatómico. Este es un residuo que a las plantas no les funciona, porque no tienen un metabolismo como el nuestro. Sí son aerobias, por eso están expulsando el oxígeno diatómico. Pero para la fabricación, en este caso de los carbohidratos, lo que requieren es lo que nosotros exhalamos, lo que expulsamos mediante nuestra respiración, es decir, el producto del metabolismo celular, el dióxido de carbono. Fíjense qué interesante, se cumple el ciclo. Bueno, primero fueron las células fotosintéticas, ahorita vamos para allá, pero rápidamente. Entonces, fase luminosa, ¿qué significa? Que la energía solar, toda la luz que está emanando nuestro astro rey, se convierte en energía química. Con los productos que se obtienen son precisamente el ATP y el NADPH. Nicotín, adenín, difosfato, bueno, para no complicárselos, dos compuestos necesarios para que después se vayan a utilizar en la fase oscura. Ahí está, este es el organelo que decíamos, el famosísimo cloroplasto, está recibiendo la luz del sol, está transformando los productos del ATP y el NADPH, y el agua la está haciendo una electrólisis, se queda con los hidrógenos y libera el oxígeno diatómico, que es el que nosotros precisamente requerimos para que se lleve a cabo todo nuestro metabolismo. La fase número 2, ya no está el sol presente, ahora simple y sencillamente es la oscuridad. Ahora, no es para confundirlos tampoco, pero dependiendo del metabolismo celular, el metabolismo de las plantas del que estemos tratando, hay 3. No hace falta que se los aprendan, pero se los comparto, tampoco les hace daño saberlo. C3 se les categoriza de esa forma por los compuestos de carbono que producen. C3, C4 y CAM. CAM son todas las suculentas, son todas las cactáceas, todas las que son por excelencia en México, la planta nacional, inclusive lo tenemos en nuestro emblema de la bandera, pues el nopal, ahí está, es una cactácea y tiene un tipo de metabolismo CAM. Esta sí es estricta de que solamente durante la luz, la fase luminosa se está llevando a cabo y cuando se oculta el sol y solamente es de oscuridad, solamente en ese momento del día es cuando producen la fase oscura. Porque los otros dos, C3 y C4, lo hacen mientras estén recibiendo luz del sol, también están haciendo el ciclo de Calvin. O sea, bueno, la producción de carbohidratos. Ahora, lo que les mencionaba, el dióxido de carbono, lo que nosotros exhalamos como residuo de nuestro metabolismo, lo requieren las células fotosintéticas, es decir, las plantas, gracias y en conjunto con los productos obtenidos a partir de la fase luminosa para, ahora sí, esto es una alquimia pura, se los juro, producción de carbohidratos a partir de la energía solar, fíjense nada más que interesante. Entonces, en la fase oscura, atención, dependiendo del metabolismo celular, pero dejémoslo sencillo. En la fase oscura, adquieren el dióxido de carbono atmosférico producto del metabolismo celular de los seres aerobios. Ejemplo, los seres humanos exhalamos este gas, que a nosotros no nos sirve, pero a las plantas sí. Por lo consiguiente, agarran los carbonos del dióxido de carbono gracias a el intercambio energético químico de estos compuestos, el adenín trifosfato, el ATP y el NADPH. Entonces, una vez que se completa el ciclo de Calvin, lo resultante, lo que obtenemos son los queridísimos carbohidratos. Pregunta general, ¿cuál es el combustible principal de las células? Y si lo saben. ¿CO2? No, el combustible, perdón, no lo especifiqué, tienen razón. De nuestras células somáticas, ¿cuál es el principal combustible? ¿Qué es lo que utilizan para funcionar? Esto que estamos viendo, ¿qué es esto que dice? Exactamente. ¿Y de dónde viene la glucosa? Pregunta capciosa. Pues de esto que estamos viendo, ¿verdad? De la fotosíntesis de las células fotosintéticas. Efectivamente, así es, que ellas utilizan el dióxido de carbono para la transformación en carbohidratos. Ejemplos, como lo que vemos en su fórmula química, la glucosa. Efectivamente, bueno, este es un video rápido para que darle su receso. El proceso de la fotosíntesis, pues bueno, el sol les está dando la energía, la clorofila es captada gracias a los cloroplastos presentes en las células de las plantas y transforman la energía solar en energía química. Toman el dióxido de carbono del aire atmosférico, obtienen el agua desde sus raíces, pues para
liberar el oxígeno diatómico y quedarse con los hidrógenos para la elaboración de todo tipo de sustancias, principalmente los carbohidratos, que gracias a este metabolismo, pues las plantas obtienen todo lo necesario y lo que expulsan es el oxígeno diatómico, lo que nosotros requerimos para nuestro metabolismo. Nosotros no realizamos fotosíntesis, no tenemos clorofila, nosotros no podemos hacer lo que las plantas sí. Es lo que dice, nosotros no podemos hacer fotosíntesis. De los organelos, sus funciones, cómo es que todos están estructurados, cómo es el metabolismo celular, al menos hasta la producción de las proteínas, que son el componente estructural principal de todas las células. Por eso, de repente, si se recordarán en el examen diagnóstico que hicimos la incógnita, la cuestión, uno de los reactivos decía, ¿cuáles son los dos tipos de veneno que nos vamos a encontrar entre los metazoarios? O sea, entre ya los organismos propiamente dichos. Entonces, vamos a solamente tener de dos. El que me va a estar desbaratando, burdamente dicho, las proteínas de mis células, por lo tanto, los consideramos citotóxicos. ¿Por qué? Porque me están lisando las proteínas, que son las estructuras que conforman principalmente todo el soporte de las células. Y el otro es el neurotóxico, en el que el tejido nervioso, como les platicaba, como es sumamente especializado, también es sumamente delicado. Entonces, hay proteínas, es decir, venenos, que están, o enzimas, que están específicamente diseñadas para interceptar el tejido nervioso, para que entonces haga convulsiones, los paralice, es decir, estamos hablando de las presas, o por ejemplo, un ser humano que pueda llegar a ser atacado por un veneno neurotóxico, ejemplo, en el caso de las Latrodectus, o bueno, las viudas negras. Bueno, se les dice así porque se devoran a los machos, ¿no? Una vez que copulan, se fecunda la hembra, el macho ya no tiene ningún otro propósito y pues sirve de alimento pues para las siguientes generaciones. Digo, tal vez hay personas, sobre todo las feministas radicales, ¿no? Que piensan que así debería de ser siempre. Pero bueno, punto y aparte. En el caso de los venenos neurotóxicos, están diseñados específicamente para alterar el tejido nervioso. Ahora, ya pasando con el siguiente organelo y para explicar en el caso del fenómeno de la endosimbiosis. Bueno, aquí lo que estamos apreciando ya nos queda súper claro, es una eucarionte, ya dejamos de las bacterias, están tranquilas en su nicho, en su espacio, en su clasificación. Vamos a enfocarnos entonces a nuestras propias células somáticas, o sea, las que son diploides, las que conforman todos y cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo y que también presentan organelos. Entonces, bueno, el núcleo va a estar conteniendo la información genética en forma de ADN. ¿Por qué? Porque tiene su conjunción de nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina. No hay duda en eso. Ahí está. Habíamos comentado entonces que todo lo que se encuentra afuera del núcleo, pero dentro de la membrana, ese espacio pues va a ser el citoplasma. También eso no hay dudas. Ahora, en ese espacio, en el citoplasma, dentro de la membrana, ahora sí, vamos a platicar. Esta es la representación perfecta y magnífica de lo que significa la endosimbiosis. Entonces, en el proterozoico, no se preocupen, no se desesperen, vamos a analizar la línea del tiempo rápidamente nada más, así como en el caso de la fotosíntesis, para que nos vaya quedando claro el espacio temporal desde cuándo se originó esta asociación entre un eucarionte y un procarionte. Perdón. Entonces, en aquel entonces... dominaba ya las células fotosintéticas, estaban, como lo revisamos, expulsando su residuo de todo este metabolismo, es decir, el oxígeno diatómico, que paulatinamente y de manera constante se fue acumulando con el paso del tiempo. Claro, no fue de la noche a la mañana, digo, fueron millones y millones de años. O sea, es demasiado tiempo porque estamos hablando de escala celular. O sea, no eran fábricas así como las que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de construir. A sus órdenes. Soy Alejandro, es que no me agarró el internet, apenas llegué. Excelente, pues muchísimas gracias, Alex, por avisarnos. No se preocupe, qué bueno que lo hace para poderle poner aquí su respectiva asistencia. Aquí está, Heredia Flores. Le damos a aceptar. Al contrario, gracias a usted por estar presente. Y ahora sí podemos darle continuidad a nuestra sesión. Ahí está. Bueno, entonces decíamos rápidamente, bueno, ahorita lo vemos gráficamente en un esquema. La historia de la vida de nuestro planeta la dividimos en 4 eones. Ahora, no hace falta que se lo memoricen, pero se los comparto, se los platico pues para que lo sepan. Estos 4 eones, dependiendo de lo que se presentó en ese espacio de tiempo, el primero, yo creo que todos conocemos lo que es el Hades, y no me refiero a la marca de estos juguitos de soya. Hades, de acuerdo con la mitología griega, pues es el dios de la muerte, del inframundo. Es el que corresponde, el que tiene que administrar a las almas, ¿no? A los espíritus de los difuntos. En este caso, se nos ocurrió en ciencia ponerle el eón
atención, eón sin la L consonante, león como el mamífero felino. Eón es un espacio macrotemporal, o sea, de cientos de millones de años. O sea, imagínense todo lo que eso implica. Entonces, en el primer eón, acento en la vocal O, en el eón ádico, es en donde las condiciones para la vida eran imposibles, o al menos hasta donde como las conocemos para nosotros. A lo mejor otra forma de vida quizás habitaba en ese entonces en nuestro planeta, de la cual no tenemos conocimiento hasta el momento. Pero ¿por qué se los digo esto? Porque pues el planeta en realidad era una bola de fuego. O sea, había muchísima actividad volcánica, todo el océano era puro magma. Bueno, era lava porque ya que sale del subsuelo, debajo de la corteza, se llama magma. Cuando es expulsada violentamente en el vulcanismo, pues le decimos lava. El caso es, nuestro planeta pues no era más que una bola incandescente de fuego. Se imaginarán las temperaturas tan extremas, pues no permitían que ni siquiera las moléculas pudieran conjuntarse para formar nada. Era imposible, porque la termodinámica, en este caso la energía, era tan abundante, tan excesiva, que no permitía arreglos. No, la entropía era la que reinaba en ese momento, el desarreglo. ¿Se acuerdan cuando decíamos el caos? Era puro caos. Entonces era el reinado del dios de la muerte. Nada podía vivir allí, en la superficie de nuestro planeta. Comenzamos hace 4.600 millones de años. 4.000, imagínense, bueno, los anglosajones dicen 4 billion. Para nosotros es 4.000 millones. O sea, es una cantidad inimaginable de tiempo. Nada más para darles una idea. Avanzamos entonces, las condiciones del planeta se fueron haciendo un poquitín más amigables, porque bajó la temperatura, la corteza se solidificó, ya no era un mar de lava, ya se hizo un poquito más frío, se enfrió, se formó la litosfera, o sea, la primera capa de roca que conforma la superficie de nuestro planeta, y debajo ahora sí continuó el magma, o sea, la roca fundida. Y entonces, gracias a ese enfriamiento, le damos comienzo, terminó el reinado de la muerte, del dios de la muerte, el Hades, por eso el eón ádico. Continuamos con el segundo eón, segundo espacio macrotemporal importantísimo en la historia de nuestro planeta, al menos con la vida. Bueno, también en la formación del mismo. El caso es, termina el eón ádico, el reinado de la muerte, y comienza el reinado de la vida. Entonces, ahí le conocemos como el eón arcaico. Y ojo, no dije león, el eón arcaico. ¿Por qué? Porque es la vida más antigua de la cual tenemos conocimiento. ¿Por qué? Gracias a que la litosfera se formó, se solidificó, se enfrió, las condiciones fueron un poquito menos extremas, pero seguían siéndolo. Atención, por eso las primeras células, los primeros seres vivos que habitaron nuestro planeta, pues eran extremófilas y ya los conocemos muy bien. Les gustan las altas temperaturas, les gustan las muy bajas temperaturas, altas concentraciones de químicos y de cosas raras que a nosotros serían totalmente tóxicos, pero ellos proliferaban en ese tipo de condiciones. Entonces, los primeros que habitaron fueron células claro, siempre todas eran bacterias. Atención, eso es importante. Ahí es donde encaja el término de LUCA, The Last Universal Common Ancestor, el antiguo ancestro universal de todos los seres vivos. Ese procarionte, que ya estaba empezando. Ahora, ahí es en lo que les decía, de conforme a las teorías que procuran explicar cómo fue que apareció. Sigue en debate, seguirá hasta lo que se compruebe lo contrario, como nos dice René Descartes. Nunca acepten una verdad hasta que se demuestre lo contrario. Claro, hay que saber, hay que conocer, hay que entender qué es lo que dice una postura y otra. Por ejemplo, su servidor está más encaminado hacia la panspermia, porque es lógica. El problema es, ok, bueno, sí, está bien, no decimos que no pueda ser posible que la vida se haya sembrado de otro lugar, pero de ese otro lugar hipotético, ¿cómo se originó en primer lugar? Es la misma cuestión, ese es el inconveniente. Pero bueno, vamos a suponer, y porque todo el mundo la acepta, la teoría de la abiogénesis. Ojo, y no se preocupen, vamos encaminaditos a explicar la endosimbiosis, allá vamos. Entonces, la abiogénesis lo que nos dice básicamente es la materia... Ojo, y no es broma, interactúa para formar células. Así lo dice. Y si no me creen, revísenlo, por favor. Yo se los estoy dando digerido y sintetizado. A mí se me hace súper absurdo, y les voy a decir por qué, por lo que les decía de la entropía. O sea, no es de que de repente al universo se le ocurrió detenerse, no sé, X cantidad de tiempo para que el desarreglo se detuviera, y entonces las moléculas dijeran, es nuestra oportunidad, hay que arreglarnos a nosotras mismas y formar una célula. O sea, ¿se imaginan lo absurdo que se escucha eso? Claro, cuando ya sabemos un poquitín más de termodinámica, de cómo funciona todo este tipo de la entropía y la energía, etcétera, es mi humilde opinión, yo se las comparto. Podrían estar de acuerdo, tal vez no, quizás les despierto un poco el criterio, o por lo menos el hacernos preguntas y no comernos todo lo que nos digan. El caso es, bueno, como haya sucedido, si la panspermia o la biogénesis,
entre paréntesis y entrecomillado, generación espontánea. Atención, y lo digo con suma responsabilidad, aunque muchos se molestan. No sé por qué se enojan, parece que les estoy inventando su mamá. Pero bueno, para mí eso se escucha a generación espontánea y maquíllenle como quieran. Pero bueno, punto y aparte. Generación espontánea o no, apareció la primera célula que habitó nuestro planeta, era una extremófila, era procarionte y, sorpresa, fotosintética. Aprovechaba la energía lumínica de nuestra estrella, de nuestro Sol, para producir sus compuestos y pues vivía feliz. Ahora, en ese entonces, gracias a la actividad volcánica, nuestra atmósfera pues era completamente de dióxido de carbono. ¿Por qué? Por el producto de las combustiones, la roca fundida. Todas las condiciones es lo que le consideramos como una atmósfera reductora. Ahora, atención, en química, probablemente se los comentaron, cuando decimos se está reduciendo, no es que se esté haciendo chiquitito o se esté disminuyendo, todo lo contrario. Yo sé que es complejo, no sé por qué nos complicamos de esta forma en la ciencia, pero cuando decimos es que es una atmósfera reductora, es que dio la posibilidad de que se conformaran estructuras complejas, que se fueran añadiendo a sí mismas, que se fueran estructurando moléculas macromoleculares complejos más estructurados, vamos, en términos sencillos. Eso es reducir en química. Perdón si se confunden, pero no, yo no lo inventé, así es como lo tenemos que explicar. Entonces, la atmósfera reductora, para en términos sencillos, estaba mayormente abundante en dióxido de carbono. No había oxígeno, al menos no libre, oxígeno diatómico como lo tenemos actualmente, que es el 20% de la concentración, más o menos. Discutible, pero dejémoslo en 20. No se preocupen, lo veremos y lo revisaremos cuando estemos hablando del aparato respiratorio. El caso es, ok, ya empezamos el segundo eón arcaico, de la forma que haya sido generación espontánea o no. Apareció la célula, que era fotosintética, era extremófila. Entonces, todos felices, vivían en un ambiente con dióxido de carbono, eran bacterias anaerobias. Atención, ¿por qué? Porque pues obviamente no estaba presente el oxígeno. Pero, de manera progresiva, de manera constante, con el paso de los millones de años, porque atención, estamos hablando de escala celular, de microbios, empezaron, fíjense, y qué curioso, porque de repente los seres humanos somos tan arrogantes y nos creemos que somos las únicas especies del planeta que tenemos la capacidad de influir el clima o de una manera, de impactarlo de manera significativa, ya sea perniciosa, negativa o positiva, de la manera que sea. Pero no obstante, las formas de vida más sencillas, más humildes, más simples, fueron las primeras en modificar el clima planetario. Imagínense que el primer logro de la modificación del clima fue de las bacterias y no de los seres humanos. Ahí nada más se las dejo para que lo tengan en consideración. Por si de repente escuchan a alguien, es que los seres humanos somos los únicos capaces de alterar el clima. No te has enterado, pero las bacterias lo hicieron primero durante hace millones y millones, cientos de millones de años. Si quieren ser más específicos, en el eón arcaico. Así de sencillo. Entonces empezó a aumentar la concentración de oxígeno y, oh sorpresa, esto también es complejo de explicar porque realmente no tenemos una explicación convincente, pero el tercer eón, acuérdense que dijimos que eran 4, así como los 4 tejidos fundamentales, así como los 4 puntos cardinales, así como las 4 estaciones del año, para que lo relacionen y no se les olvide. Bueno, si quieren, el tercer de los eones, de los 4 que conforman la historia de la vida de nuestro planeta, es al que le denominamos el proterozoico. Próteros primeros, primitivos, zoicos que parecen ya animales, es decir, protozoarios. ¿Qué significa esto? Fue toda una revolución en la vida del planeta porque entonces fue cuando hicieron su aparición las células eucariontes. Ya las conocemos estupenda y perfectamente bien. ¿Por qué? Porque principalmente presentan un núcleo. Guardan su material, todos sus genes, su ADN en esta estructura, en este envoltorio, en este núcleo, y entonces son más eficientes al momento de enfrentarse a cualquier otro agente agresivo, vamos a llamar oxígeno diatómico, porque de hecho es tóxico. ¿Por qué? Porque oxida, de hecho es el más electronegativo, interesantemente, hablando en la tabla periódica de los elementos, si se lo revisan, si no mal recuerdo, está 3 columnas a la izquierda, en el cuarto espacio, por allí, del oxígeno, es el más electronegativo, es tóxico, es citotóxico. Bueno, nosotros ya tenemos un organismo adaptado a las condiciones aerobias, por lo tanto requerimos del oxígeno, digo, pues unas por otras. El caso es, las células eucariontes, al enfrentarse a la crisis del oxígeno, pues tuvieron que desarrollar sus mecanismos para defenderse de este gas tóxico. Las bacterias hicieron lo mismo. Aquellas dijeron, ¿saben qué? Nosotras, por ejemplo, las anaerobias, no queremos saber nada del oxígeno, no nos interesa pertenecer en él o estar en contacto con él, y nos quedamos en ambientes anóxicos, ausencia de, que no presenta oxígeno.
Y entonces las que sí se convirtieron a metabolismo aerobio porque el oxígeno llegó para quedarse, ya no se iba a eliminar. Entonces, ejemplo, las mitocondrias eran de vida libre en ese entonces. Estamos hablando del tercer eón, el proterozoico. Pero entonces las células eucariontes, como los protozoarios, ejemplo el stentor, así como el video que les manifesté en la sesión anterior en Google Classroom, si no lo han revisado, pues ahí lo tienen. Estos eran depredadoras, estas células, es decir, eran heterótrofas. Requerían fagocitar, porque estamos hablando de células. Si dijera, necesitaban devorar, bueno, no es que esté incorrecto, pero para hacerlo más apropiado, como estamos hablando de seres unicelulares, estamos hablando de una célula, fagocita. Entonces introduce a su citoplasma con sus lisosomas, los destruye, los desbarata en sus componentes principales, unidades estructurales, aprovecha los nutrientes y expulsa lo que no le sirve, ¿no? Exactamente como nosotros en ya metazoarios con tejidos diferenciados tenemos nuestro aparato digestivo, hacemos exactamente lo mismo. Nosotros no inventamos nada, simple y sencillamente lo volvimos más complejo, pero es lo mismo. Y así sucedió en el proterozoico. Entonces, estas células necesitaban alimentarse, porque no tenían cloroplastos, no tenían clorofila, no eran como las fotosintéticas, y entonces tenían que estar merodeando por allí, buscando sus alimentos, fagocitándolos y transformándolos. O sea, la digestión, aprovechamiento y posterior expulsión de aquellos desechos que no les servían. Entonces, resulta que una de esas ocasiones en las que esta célula eucarionte fagocita a un procarionte, resultó ser una mitocondria. Entonces, de la manera que haya sucedido, se comunicaron de una manera con sustancias químicas, probablemente, digo, no sé, esto es hipótesis, claro, empezó a arrojarle ATPs y le dijo, mira, úsalos, no me destruyas, ¿qué te parece si yo, pues aquí me siento a gusto, estoy protegido con tu citoplasma dentro de tu membrana, y yo te estoy arrojando ATPs para que tú los utilices en lo que te convenga, mientras yo sigo teniendo mi metabolismo. Entonces el eucarionte no mandó sus lisosomas a que la destruyeran y dijo, bueno, está bien, vamos a ver, si no me engañas y empiezas a proliferar y me contaminas y esas tonterías, pues entonces sí te destruyo. Pero si la asociación la respetas, lo que me estás proponiendo y me das ATPs y yo te doy un ambiente de protección, pues así seguimos. Y así fue como se estableció. Ahora, simbiosis, ya nos queda claro, va cayendo sobre su propio peso. Asociación entre dos seres vivos. En el caso de la endosimbiosis, hablando del proterozoico, de cuando se originaron los eucariontes y se fagocitó a un procarionte, entonces ahí se organizaron de tal modo que, ¿sabes qué? Nos conviene más que yo te esté dando ATPs, tú estés proliferando, estés por ahí pululando, que me protejas a mí y yo te estoy dando las moléculas energéticas necesarias para que tú lleves a cabo todas tus actividades metabólicas y es un gana-gana. Entonces el eucarionte dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho la idea, vamos a intentarlo, vamos a hacer esta asociación. Y desde entonces, desde ahí se originó la teoría de la endosimbiosis. Ahora, ¿por qué es teoría? Porque pues obviamente no podemos comprobar de que en bueno, no se crean, tiene matices, ¿no? Todo es discutible. Por ejemplo, existen moluscos, por ejemplo, nudibranquio, pues es un molusco que le gusta comer algas. Entonces resulta que cuando se come estos tejidos fotosintéticos, aprovecha los cloroplastos y hace fotosíntesis en su piel. O sea, sí sucede, efectivamente, o sea, es compleja la vida. Entonces, y sobre todo cuando quiere sobrevivir y se tiene que adaptar. Entonces, de esa manera, nos formulamos estas hipótesis, estas explicaciones de que, bueno, así como tenemos estas evidencias de que se come al tejido, en el caso del nudibranquio, ¿no? Se come al tejido del alga o que presenta cloroplastos, estos organelos encargados de la realización de la fotosíntesis, y en lugar de destruirlos, los va acumulando en su piel. Y de esa forma, cuando le pega la luz del sol, ese molusco realiza fotosíntesis, cuando es un animal y los animales no desarrollamos fotosíntesis. Ahora, por ahí podrían mencionarme, profe, yo había escuchado, leído y me mencionaron que los perezosos, bueno, ya ven en el Amazonas que tenemos los famosísimos perezosos que se mueven, que tienen unas garritas y que se desplazan en las cumbres de los árboles, que también hacen fotosíntesis en su pelaje. No, bueno, ellos no echan los carbohidratos producidos, sí. La respuesta rápida es sí. Es verdad, sí realizan fotosíntesis en su pelo, pero no son ellos, son las microalgas que como son tan lentos y se humedece su pelaje y les está pegando constantemente el sol, proliferan las microalgas en su pelaje y se ven medios verdecitos y sí, efectivamente producen fotosíntesis, pero el organismo del perezoso no aprovecha los carbohidratos, está ahí, les da alojamiento, es como un perro con pulgas, siendo burdos.
pues las pulgas habitan en la superficie del perro, de la misma manera las microalgas habitan en el pelaje del perezoso, pero hasta ahí. Ahora, el ejemplo que les di del nudibranquio, ese sí es cierto, se come al tejido de la planta, de la alga, bueno, no es una planta, es una alga, y los cloroplastos obtenidos a partir de la deglución de la ingesta de ese tejido, los va acumulando en su propia piel. Eso es totalmente claro, no le duran para siempre. Una vez que ya se tienen fecha de caducidad, pues se eliminan y este tiene que seguir consumiendo constantemente. Pero es un acercamiento bastante interesante con respecto a lo que nos explica la teoría de la endosimbiosis, algo más o menos así. Ahí sí hubo una asociación, ahí sí se respetó y hasta el momento se sigue manteniendo porque ahora ya la mitocondria, que antes era de vida libre, que era un procarionte, es decir, una bacteria, y una vez que fue fagocitada por un eucarionte, pero se pusieron de acuerdo y le dijo, yo te doy los ATPs, tú me das protección y todos felices. Estupendo, está bien, me gusta la idea. Y desde el proterozoico, ahora sí, ya empezaron a formarse los primeros seres pluricelulares, pero ya contenían mitocondrias a partir de ese acontecimiento en el que se desarrolló la endosimbiosis. Ahora, endo, pues ya sabemos, dentro de, por eso es lo que les decía, no le decimos fagosimbiosis, porque entonces los dos estarían comiendo, o sea, los dos fagocitarían cosas, pero está raro, no queda, no se explica bien. En cambio, endo, dentro de, es una simbiosis en que la célula le aporta el entorno a la bacteria y la bacteria le regresa a cambio las moléculas energéticas que todos utilizamos en la actualidad de nuestros cuerpos, que es el ATP, el adenín trifosfato. Entonces, con toda esta explicación, para tratar de acercarnos a lo que significa la endosimbiosis, que yo creo que sí ya no hay dudas y nos queda bastante claro o esclarecido, si no, pues no hay problema, por favor háganlo saber. Endos dentro de la simbiosis que ocurre dentro de la célula. ¿Qué tipo de simbiosis? Pues, ¿qué mejor que la producción, cuál más importantísima que la producción de la molécula energética por excelencia, que es el ATP, el adenín trifosfato? Y de ahí, en el proterozoico, a la actualidad, bueno, pasa todo ese eón, comienzan las primeras formas de vida pluricelulares, ya tenían sus mitocondrias a partir de la endosimbiosis, y entonces el último de los 4 eones, este es el fanerozoico, es decir, cuando la vida floreció, cuando ya se volvió compleja, se diversificó. Claro, han existido extinciones masivas, actualmente los humanos somos los responsables de la última, pero no pasa nada, digo, es parte de los fenómenos que ocurren a lo largo en las épocas geológicas de nuestro planeta. Probablemente los seres humanos con nuestros comportamientos autodestructivos, no sé, en un par de siglos, quizás más, no tengamos... Yo digo que no, o sea, somos tan... Es que no, desafortunadamente el mundo está dominado por idiotas, entonces por eso pasan todas estas cosas, pero si realmente hiciéramos las cosas de manera consciente, no tendríamos por qué destruir nada. Pero bueno, es mi humilde opinión. El caso es, no creo que nos extingamos porque vamos a llegar a un punto en el que, ok, ya los idiotas nos cansamos de ser idiotas, los que saben, por favor, qué debemos de hacer. Ah, ok, bueno, no durante siglos, al menos durante el siglo XX, incansablemente estuvimos diciendo hay que hacer esto y el otro para poder entonces tener un futuro renovable. Hasta ese punto en el que ya estemos al borde de la extinción, probablemente nos van a hacer caso, pero bueno, a nosotros no nos va a tocar, a las generaciones, no sé, 10 generaciones en el futuro puede ser. ¿Quién sabe? Pero bueno, punto y aparte, entonces ya comenzó el fanerozoico y rápidamente nada más recapitulando, pues ya seres invertebrados, los primeros cordados se desarrollaron en vertebrados, los tetrápodos, hasta actualmente los seres humanos, primates, homínidos, Homo sapiens. Ahora, entonces no se pregunta, ¿queda clara lo que es la teoría de la endosimbiosis? Porque por supuesto que va a ser pregunta de examen. Ah, no. Ok, entonces sí, siguen aquí. Perfecto. ¿Puedo repetir otra vez? Pero más como resumido. Claro, empiezo desde el ádico. No se crea. La teoría de simbiosis. Básicamente es la asociación entre un eucarionte y un procarionte. Se acabó. Es la simbiosis entre estos dos tipos celulares. Ahora, si le preguntan, ¿pero por qué entonces tiene el prefijo endo? Ah, porque ocurre dentro de la célula eucarionte. O sea, no es de que se sale cuando quiere la mitocondria y luego regresa cuando se siente amenazada. O sea, no. Siempre todo el tiempo ya se encuentra incluida en el citoplasma de nuestras células eucariontes. Es lo que les decía el otro día con el ejemplo de dónde provienen nuestras mitocondrias. A ver si se acuerdan. Pregunta general, ¿de dónde? ¿Quién nos heredó las mitocondrias? Acuérdense del postulado de la teoría celular. Toda célula proviene de otra preexistente. No se originan por generación espontánea. Por eso ahora me entenderán por qué soy tan crítico con eso de la teoría de la abiogénesis. Pero punto y aparte, la pregunta es,
¿de dónde obtenemos nuestras mitocondrias? Las heredamos de la madre, ¿no? Exactamente, pero la mamá, ¿qué es lo que nos aporta? ¿La leche materna? ¿La succionamos de la leche o de dónde la obtenemos? Usted misma, Karina Belmont. Bueno, si alguien quiere participar, adelante, por favor, tiene uso del micrófono. Pues no sé, profe, de los genes. Sí se comentó, y de hecho está grabada en la sesión anterior. No los estoy regañando, nada más atención, Profe, por favor. pero se dijo no subió ¿cómo se llama la clase? Sí, miren, vámonos al Google Classroom. Aquí Dijo está. que los óvulos, ¿no, profe? O sea que Exactamente. estaban ahí los óvulos de la madre. Efectivamente, así es. Una vez que ya se formó el gameto femenino, es decir, el óvulo, esta presenta mitocondrias, igual que el espermatozoide, pero el espermatozoide no dona nada bueno, o sea, el material genético, pues qué más, ¿verdad? Pero en el caso del organelo para la fabricación de los ATPs, el espermatozoide no tiene nada que ver porque ese los utiliza para el movimiento, la locomoción de su flagelo, pues obviamente para llegar a fecundar al óvulo. Una vez que esto se produce, la formación del cigoto, las mitocondrias ya estaban allí desde antes cuando se formó el óvulo. Una vez que ya empiezan las mitosis de la formación del cigoto, que la mórula, el blastocisto y todo esto, todas y cada una de esas mitocondrias contenidas previamente en el gameto femenino, en el óvulo, empiezan a proliferar porque reciben las señales de que, mira, ya se están proliferando los tejidos, se están diferenciando, vamos nosotros a seguirles el ritmo, las mitocondrias. Empiezan a propagarse, empiezan a adherirse a todos y a cada uno de los distintos tejidos, hasta que se forma finalmente ya el producto de la gestación, que sería un cuerpo humano completo. Y todas y cada una de sus células que lo conforman, pues también ya presenta sus propias mitocondrias, incluyendo los gametos, pero que en ese punto incipiente, ojo, atención con el término, quiere decir en su comienzo, en su origen, en ese punto del cuerpo humano, todas son células somáticas. Todavía no se han desarrollado los gametos, todavía no necesita. Es un bebé, pues. Ya conforme se va desarrollando, va creciendo, entonces ahora sí los estímulos de la pubertad, de las hormonas y demás, pues esto va desencadenando que se vayan madurando los gametos. Pero desde ahí todas las células son somáticas y todas y cada una presentan mitocondrias. ¿Desde dónde se originó? Desde el óvulo, desde el gameto femenino. Ahora, desde más atrás, y vamos al proterozoico otra vez, pues no lo digo a mí me encanta hablar de todo esto, ya lo saben, pues yo creo que se darán cuenta. El caso es, ya una vez que la célula eucarionte fagocitó al procarionte y no lo destruyó, sino que lo aprovechó o que mutuamente se beneficiaron de esta asociación, de esa simbiosis, es el término que significa precisamente la asociación entre dos seres vivos, porque si decimos organismos es incorrecto decir un eucarionte y un procarionte. No son organismos, ni siquiera tienen tejidos, o sea, no son varias células unidas. Es unicelular tanto uno como el otro, el eucarionte y el procarionte. Entonces, cuando lo fagocita, la asociación entre dos seres vivos es la definición por excelencia de simbiosis. Por eso le agregamos, le adherimos, le pegamos, hagan de cuenta, el prefijo endo. ¿Por qué? Porque ya cuando decimos, si solamente decimos simbiosis, puede ser que, por ejemplo, la anémona y el pez, o un alga y un hongo, por ejemplo, el líquen es una simbiosis entre dos especies de dos reinos distintos, un hongo y una planta, o un alga. Entonces, en ese caso es una simbiosis de organismos, ahí sí, bueno, es complejo de explicar, por eso les digo, mejor asociación de seres vivos. Ahí sí no hay error porque pues estamos abarcando todo. Y en el caso del proterozoico, de cuando la teoría de la endosimbiosis lo que nos trata de explicar, ahora, ¿por qué decimos esto? Número uno, la mitocondria, miren aquí el esquema para que se esté quedando gráfico, tiene el tamaño precisamente de un procarionte. Habíamos mencionado, si lo recordarán, que los procariontes siempre sí o sí van a ser más diminutos comparándose con células eucariontes. Esa es la primera evidencia. Número dos, y la que es más importantísima, presenta su propio código genético. O sea, imagínense, es independiente de todos nuestros genes contenidos en nuestros núcleos. Esa es la evidencia más fuerte y sólida que nos dice, bueno, efectivamente, entonces, todo apunta, indica que la mitocondria, y aparte por su forma, como bacilo, más o menos, era en aquel entonces de antaño, muchísimo tiempo atrás, ya hablando de los eones, el proterozoico, que es el tercero de los cuatro, pues el último es el fanerozoico, antes era un procarionte de vida libre aerobio, porque hacía uso precisamente del oxígeno que se fue acumulando en la atmósfera,
Y para hacerle frente a esa crisis del acúmulo del oxígeno diatómico, pues se asoció con un eucarionte y de esa manera se protegieron y de esa manera se asociaron y se beneficiaron. Entonces, endosimbiosis es el apoyo mutuo o la asociación entre un eucarionte y un procarionte. ¿Cuál procarionte en específico? Lo que actualmente conocemos como el organelo, que de hecho sí lo es, digo, no, pero no, lo digo entrecomillado porque efectivamente todo lo que estamos platicando, en un pasado muy remoto era un procarionte de vida libre, pero posteriormente se realizó esta asociación, esta simbiosis, y por eso le denominamos con el apelativo de la teoría de la endosimbiosis. ¿Por qué? Porque es una asociación que ocurre dentro de nuestras células. Ya está catalogado como un organelo propio de nuestras células. Insisto, nosotros no las podemos fabricar. Y sí están allí gracias a que siguen manteniendo el acuerdo desde hace miles de millones de años, propiamente. Ya hasta la actualidad se sigue, digo, porque obviamente ya si las separan, pues no van a sobrevivir, digo, ya son totalmente dependientes del entorno de nuestras células y por lo consiguiente ya los tenemos y conforme nos sigamos reproduciendo vamos a seguir teniendo las mitocondrias. Pero esas son las evidencias que entonces efectivamente nos inducen a considerar y concluir. Insisto, no es que se pueda comprobar per se, pero hay evidencias que, por ejemplo, con el caso del nudibranquio, que se alimenta de tejido fotosintético y adquiere los cloroplastos y los utiliza. Entonces, de la misma manera, no es descabellado para nada considerar que en aquel entonces, cuando dominaban los seres unicelulares, ejemplo, los protozoarios, pues fagocitaron a este procarionte, pero pues en lugar de destruirlo, pues se aprovechó, o más bien se beneficiaron mutuamente, formando una simbiosis, y por eso es que le llamamos endosimbiosis. No sé si queda claro. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Profe, usted dijo que, por ejemplo, en la célula vegetal, o sea, no tenía organelos, pero la pared celular es un organelo. No. Eso es una estructura celular y nunca mencioné que una célula fotosintética no presentara organelos, a menos que se trate de un procarionte. Eso sí es cierto. Por ejemplo, ¿no? Con lo de las... Ajá. Sí. Siga. Nada más esa precisión. Pero sí, el caso de la pared celular, inclusive, por eso se las puse en su tarea, para que también ahí lo vayamos reafirmando. Sí la presentan los procariontes y en el caso de eucariontes únicamente las plantas, las células vegetales. Estas también van a tener esta estructura. No es un organelo en realidad, porque pues no va a estar haciendo sinergia, solamente es una protección, es un soporte estructural, pero es una estructura celular. En el caso tanto de procariontes como de células vegetales. ¿Sí me explicó? Sí. Va, que va. Si no, de todas maneras, insisto, el sábado que revisemos la tarea, ahí viene en el cuadro ya con las diferencias entre una y otra, ahí está pared celular. ¿Cuál sí tiene, quién no tiene? Pero es una estructura, o sea, no es un organelo porque, imagínense, si vamos a suponer en el caso del organismo humano, ¿qué es un órgano? De hecho, sí lo estuvimos recapitulando en las primeras sesiones, que lo seguiremos haciendo. De células. Especializadas, así es, un tejido especializado. ¿Por qué? Porque se fue muy a la unidad, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo, todos estamos en el mismo entendido. Pues un órgano es un conjunto de células, pero esa sería la definición más propia de un tejido. Entonces, un órgano es un conjunto de tejidos especializados. ¿Por qué especializados? Porque tienen funciones muy particulares, que desempeñan una función y nada más eso es lo que hacen. Entonces, los órganos van a hacer estas funciones muy particulares. Por ejemplo, en el caso del hígado, que puede ser de almacenamiento, tiene muchísimas funciones, pero lo vamos a sintetizar: desintoxica, almacena y transforma. Tiene una sinergia con todos los tejidos, con todas las demás células. En el caso de la pared celular, no. Porque es como si dijéramos, es una envoltura, pero es que no sería un buen ejemplo con nuestro organismo, porque todo tiene una sinergia. En el caso de las plantas o en las bacterias, como son seres unicelulares de vida libre, o sea, no forman tejidos, estas tienen una estructura de protección y nada más, o sea, no va a hacer absolutamente nada, no va a sintetizar, no va a modificar, no va a hacer sinergia con el metabolismo celular. Hagan de cuenta, es como si fuera nuestra ropa, eso sí es un buen ejemplo. Nuestra ropa a lo mejor nos puede funcionar para mantener cierta temperatura, para que sea estable. Cuando hace frío, obviamente, pues nos cubrimos con la ropa, pero no presenta ninguna función entre nuestros tejidos, más que en todo caso lo termodinámico. Pero no, o sea, no es de que nos estemos alimentando de nuestra ropa, ni que nuestra ropa nos esté aportando nutrientes, ni nada parecido con nuestras células. Por eso no es un organelo. La piel sí,
órgano, pues. En el caso de las células, hablando a nivel microscópico, pues los organelos, estas estructuras que desempeñan funciones muy particulares. Entonces, la pared celular no es un organelo, es una estructura nada más, y que le da soporte, le da muchísimos otros beneficios, pero no hace una sinergia, no tiene nada que ver con el metabolismo de la célula. No sé si me expliqué. Sí, sí, Va, ya quedó claro. Perfecto, excelente. Pues entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia y por su paciencia. Y entonces ya tienen su tarea, se las encargo por favor, a más tardar me la entregan el sábado a las 8. Claro, si me la entregan a las 8:1, 8:05, 8:10, se las acepto, pero ya tienen la mitad de la calificación. Atención con lo que digo, porque de repente se confían. Ah, usted dijo que sí la iba a aceptar después de tiempo. Sí, pero ya tienen la mitad de su calificación. Ojo, por eso les doy la facilidad. Si me la entregan mal hecha, mal contestada, inclusive hasta incompleta, bueno, se las doy por buena, pero no al final cuando entreguen su bitácora. Entonces, cuidado con la puntualidad, por favor. Eso es también algo que tienen que fomentar, lo procuro fomentarles para que entreguen todo en tiempo y forma. Pues entonces, muchísimas gracias a todos. Los estoy viendo para el próximo sábado a las 8 de la mañana. Cuídense y hasta pronto. ¿Sale? Gracias, profe. Bonito día. Igualmente, que estén muy bien. Cuídense. Bye.